Agosto de 2008. En las oficinas de Netflix, en Los Gatos, California, un equipo de ingenieros se mira con pánico. No lo saben todavía, pero acaban de entrar en el túnel del tiempo. Durante las próximas 72 horas, no habrá futuro. Solo un presente caótico en el que el servicio de envío de DVDs, el corazón de su negocio, está completamente muerto. Una corrupción masiva en su base de datos ha paralizado todo. No pueden procesar pedidos, no pueden enviar discos, no pueden hacer absolutamente nada. 3 días enteros. En el mundo digital, 3 días no es un contratiempo, es una eternidad. Es tiempo suficiente para que tus clientes te olviden, para que tu competencia te devore, para que tu empresa simplemente deje de existir. El pánico inicial da paso a una frustración agotadora mientras luchan día y noche por reconstruir sus sistemas. Y cuando finalmente, después de ese túnel de 3 días, logran ver la luz y el servicio vuelve a funcionar, una pregunta queda flotando en el aire. Una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no vuelva a pasar nunca más? La respuesta a esa pregunta no fue una simple mejora técnica, fue una revolución. Cuando termines de escuchar este episodio, vas a poder entender cómo una crisis a punto de destruir una empresa puede convertirse en el motor de una innovación radical que redefine una industria entera, y cómo puedes aplicar esa mentalidad a tus propios desafíos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio. Soy Marco Delgado y como experto en computación en la nube y estratega digital, he visto de cerca cómo la infraestructura tecnológica puede ser el héroe silencioso o el villano inesperado en la historia de una empresa. Y la historia de Netflix es quizás el mejor ejemplo de esto. Después de haber trabajado con empresas en plena transformación digital, he descubierto que los momentos de mayor crecimiento casi nunca vienen de la calma, sino de la respuesta a una crisis. De ese momento en el que te das cuenta de que la forma en que siempre has hecho las cosas ya no es suficiente para sobrevivir, y mucho menos para ganar. Y esto es crucial ahora, porque en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, tu capacidad para adaptarte y reconstruirte después de un golpe no es solo una ventaja, es tu principal activo. La historia que te voy a contar hoy no es solo sobre tecnología, servidores y bases de datos. Es sobre una decisión valiente, casi una locura en su momento, que sentó las bases para que Netflix pasara de ser un servicio de envío de DVDs por correo a convertirse en el gigante global del streaming que domina nuestras pantallas. Para lograr esto, para que entiendas de verdad la magnitud de esta transformación, vamos a recorrer 3 áreas clave. Primero, vamos a sumergirnos en el origen del desastre. Entenderemos qué pasó exactamente en esos 3 días de agosto de 2008 y por qué ese fallo, aunque doloroso, fue el mejor diagnóstico que Netflix pudo recibir sobre la fragilidad de su propio éxito. Segundo, analizaremos la decisión radical. Descubrirás por qué, en lugar de comprar servidores más grandes y mejores, decidieron apostar por algo que casi nadie a su escala estaba haciendo: migrar toda su operación a la nube pública de Amazon Web Services. Una decisión que iba en contra de toda la lógica empresarial de la época. Y tercero, exploraremos la reinvención en la nube. Veremos cómo fue ese proceso de migración de 7 años, las herramientas increíbles que tuvieron que inventar para sobrevivir en ese nuevo entorno, como el famoso Chaos Monkey, y cómo esta nueva base tecnológica no solo resolvió el problema original, sino que les dio las alas para conquistar el mundo. ¿Estás listo? Porque esta historia demuestra que, a veces, para construir un rascacielos, primero tienes que aceptar que tus cimientos actuales se han quedado pequeños, y tienes que estar dispuesto a dinamitarlos tú mismo. Pilar 1. El origen del desastre. Vamos a viajar de nuevo a ese 2008. Para entender la gravedad de la crisis, tienes que ponerte en la piel de Netflix en ese momento. Aún no eran el gigante del streaming. Su negocio principal, y casi único,
Era un servicio de suscripción de DVDs por correo. Tú elegías las películas en su página web y ellos te las enviaban a casa en esos icónicos sobres rojos. Su éxito dependía por completo de una logística impecable. Y el cerebro de toda esa logística era su centro de datos, su infraestructura tecnológica. Imagínate un único y gigantesco almacén con un sistema de organización increíblemente complejo. Todo funcionaba a la perfección. Hasta que un día, una pieza clave de ese sistema, la base de datos principal, se corrompe. No es un pequeño error, es una corrupción masiva. De repente, el sistema no sabe qué películas tienes en casa, no sabe cuáles quieres recibir, no puede procesar las devoluciones y no puede enviar nuevos pedidos. El almacén sigue lleno de películas. Los camiones de correos están listos para salir, pero el cerebro que lo dirige, todo está en coma. Eso fue lo que pasó. Durante 3 largos días, la maquinaria se detuvo. Para una empresa que se enorgullecía de su eficiencia, fue una humillación. Pero más allá de la humillación y las pérdidas económicas, fue una revelación. Se dieron cuenta de que todo su negocio, que en ese momento estaba valorado en más de $1,000 millones, dependía de un único punto de fallo. Tenían lo que en ingeniería se llama una arquitectura monolítica, un sistema gigante, complejo y centralizado, donde todas las piezas están tan interconectadas que si una falla, todo el edificio se derrumba. Y sé lo que probablemente estás pensando ahora mismo. Bueno, un fallo técnico lo tiene cualquiera, pero lo que diferenció a Netflix fue su análisis post-mortem. La mayoría de las empresas, después de una crisis así, habrían buscado una solución directa. Quizás comprar hardware más caro y más fiable, contratar a más expertos en bases de datos, crear sistemas de respaldo más robustos dentro de su propio centro de datos. Es la reacción lógica. Reforzar el castillo que ya tienes. Pero el equipo de Netflix, liderado por su CEO, Reed Hastings, llegó a una conclusión mucho más profunda y aterradora. El problema no era el hardware que había fallado. El problema era el propio modelo del castillo. El problema era tener un único castillo. Se dieron cuenta de que, a medida que crecieran, y ya estaban creciendo a un ritmo exponencial, su monolito se haría cada vez más grande, más complejo y por lo tanto más frágil. Cada nuevo cliente, cada nueva película en su catálogo, añadía un ladrillo a esa torre que, inevitablemente, se volvería demasiado alta para sostenerse. La pregunta clave aquí para ti es: ¿cuántas veces en nuestros propios proyectos o negocios nos aferramos a un sistema que funciona, sin darnos cuenta de que su propio éxito lo está llevando al límite? Crecemos, añadimos más clientes, más tareas, más responsabilidades, pero seguimos operando con la misma estructura mental, con el mismo castillo que construimos al principio, y no nos damos cuenta de su fragilidad hasta que una crisis, grande o pequeña, nos deja paralizados durante 3 días. Netflix entendió que la solución no era construir un castillo más fuerte. La solución era dejar de construir castillos por completo. Necesitaban un sistema que no dependiera de ninguna pieza individual. Un sistema que pudiera soportar fallos sin que el cliente final se diera cuenta. Necesitaban pasar de la fragilidad a la resiliencia. Y esa necesidad fue el catalizador de una de las decisiones más audaces de la historia tecnológica reciente. Pilar 2. La decisión radical. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. Después de la crisis, el equipo de ingeniería de Netflix se sienta a la mesa. La opción segura, la que cualquier consultor de negocios habría recomendado, era, como decíamos, invertir millones en su propio centro de datos. Comprar los mejores servidores del mercado, duplicar los sistemas, crear redundancia. Es el camino probado y seguro. Pero en esa mesa, alguien pone sobre la mesa una idea que suena a ciencia ficción. ¿Y si en lugar de construir nuestro propio centro de datos, alquilamos la infraestructura de alguien más? ¿Y si nos mudamos a la nube? Quiero que te imagines esto por un momento. Estamos en 2008. La nube, concretamente Amazon Web Services o AWS,
Era un servicio relativamente nuevo. Se percibía como una solución para startups pequeñas, para proyectos experimentales, para empresas que no podían permitirse sus propios servidores. La idea de que una empresa multimillonaria, como Netflix, con una operación tan compleja y una base de datos de clientes gigantesca, confiara su negocio entero a un tercero, a través de Internet, era una locura. Los argumentos en contra eran abrumadores. Primero, la seguridad. ¿Cómo podían confiar los datos de millones de clientes a otra empresa? Segundo, el rendimiento. ¿Sería la nube lo suficientemente rápida y fiable para su servicio? Sus ingenieros estaban acostumbrados a tener control total sobre el hardware, a poder ir y tocar físicamente el servidor que estaba fallando. En la nube, ese control desaparecía. Tercero, el coste. A largo plazo, ¿no sería más caro alquilar que poseer? Y sin embargo, la propuesta tenía una ventaja que eclipsaba todas las demás. Una ventaja que hablaba directamente al trauma que acababan de vivir: la elasticidad y la resiliencia. La nube de Amazon no era un único centro de datos, era una red global de centros de datos. Si un servidor fallaba, el sistema podía mover automáticamente la carga a otro. Si un centro de datos entero en Virginia se inundaba, podían operar desde Oregón. La infraestructura de AWS estaba diseñada desde su origen para soportar fallos. Era exactamente lo que Netflix necesitaba para no volver a vivir una parálisis de 3 días. Además, estaba el concepto de escalabilidad. En su modelo antiguo, si Netflix preveía un aumento de usuarios en Navidad, tenía que comprar, instalar y configurar servidores meses antes. Era un proceso lento y caro. Y si se equivocaban en la previsión, o se quedaban cortos de capacidad y el servicio iba lento, o habían gastado millones en máquinas que no estaban usando. La nube prometía algo mágico: capacidad casi infinita, disponible al instante y pagando solo por lo que usas. Si necesitaban 1000 servidores más para el estreno de una serie, podían tenerlos con un clic y apagarlos al día siguiente. Esta era la promesa. Pero para llegar a ella, tenían que tomar una decisión que iba en contra de décadas de cultura de ingeniería. Tenían que ceder el control del hardware para ganar la libertad del software. Tenían que dejar de ser una empresa que gestionaba servidores para convertirse en una empresa que gestionaba servicios. Reed Hastings y su equipo tomaron la decisión. No iban a reforzar su castillo, iban a abandonarlo. Iban a mudarse a la nube, y no lo harían poco a poco. Se comprometieron a migrar el 100% de su infraestructura, incluyendo los sistemas críticos de streaming de video que ya estaban empezando a desarrollar. Fue una apuesta total. Si salía mal, no solo sería un fracaso técnico, sino un ridículo estratégico que podría hundir la compañía. Pero si salía bien, no solo resolverían su problema de fiabilidad, sino que tendrían una ventaja competitiva que nadie más en la industria del entretenimiento podría igualar durante años. Y con esa visión, se embarcaron en un viaje que duraría casi una década. Pilar 3. La reinvención en la nube. La decisión estaba tomada, pero el trabajo real apenas comenzaba. Migrar una operación del tamaño de Netflix a la nube no era como mover archivos de un ordenador a otro. Era como cambiar los cimientos de un rascacielos mientras la gente sigue viviendo y trabajando en él. El proceso completo les llevó 7 años, desde 2009 hasta finales de 2015. Durante este tiempo, tuvieron que reescribir prácticamente todo su software. Su antiguo código estaba diseñado para funcionar en su hardware específico, en su monolito. Ahora, tenían que rediseñarlo para un entorno distribuido, para un ecosistema de miles de servidores pequeños y anónimos que podían aparecer y desaparecer en cualquier momento. Pasaron de una arquitectura monolítica a lo que hoy conocemos como microservicios. Imagina que en lugar de tener un único y gigantesco motor que hace todo en un coche, arrancar, acelerar, frenar, encender las luces, tienes cientos de pequeños motores especializados. Un motor para la rueda derecha, otro para la izquierda, uno para cada faro. Si el motor del faro derecho falla, el resto del coche
sigue funcionando perfectamente. Puedes cambiar ese pequeño motor sin tener que parar el vehículo. Esa es la belleza de los microservicios. Netflix dividió su gigantesca aplicación en cientos de servicios más pequeños e independientes. Un servicio para el catálogo de películas, otro para las recomendaciones, otro para gestionar los pagos, otro para el streaming de video. Pero aquí viene la parte más genial y que define la cultura de Netflix. Sabían que mudarse a la nube no eliminaba los fallos. De hecho, en un sistema con miles de componentes, los fallos son una certeza estadística. Siempre hay algo que se rompe. Así que, en lugar de intentar evitar los fallos, decidieron abrazarlos. Decidieron entrenar para el caos. Y para ello, crearon una serie de herramientas que llamaron la Simian Army, el ejército de simios. La más famosa de estas herramientas es el Chaos Monkey. El Chaos Monkey es un programa que ellos mismos soltaron dentro de su propia infraestructura en la nube. Su trabajo: sembrar el caos. De forma aleatoria y deliberada, el Chaos Monkey apaga servidores y desconecta servicios, sin previo aviso. Durante el horario laboral, la idea era forzar a sus ingenieros a construir sistemas que fueran tan resistentes que pudieran sobrevivir a un ataque constante de su propio mono caótico. Si tu servicio se caía porque el Chaos Monkey había apagado tu servidor, no era culpa del mono. Era culpa tuya por no haber diseñado un sistema lo suficientemente resiliente. Esto es una genialidad. Es como un equipo de bomberos que, en lugar de esperar a que haya un incendio, prende pequeños fuegos controlados en su propio parque todos los días para asegurarse de que sus sistemas y sus reflejos están siempre a punto. Pero no se detuvieron ahí. Crearon el Latency Monkey, que introducía retrasos artificiales en la comunicación entre servicios para simular congestiones de red. Crearon el Chaos Gorilla, que en lugar de apagar un solo servidor, desconectaba una zona de disponibilidad entera de Amazon, el equivalente a que un centro de datos completo desapareciera del mapa. Y su arma definitiva era el Chaos Kong, que simulaba la caída de una región entera de AWS, forzando a todo el tráfico de Netflix a migrar a otra región en otro continente en cuestión de minutos. ¿Ves por dónde voy? No estaban simplemente usando la nube, estaban dominándola. Estaban construyendo una plataforma que no solo era resistente a los fallos, sino que era antifrágil. Se hacía más fuerte con cada ataque, con cada pequeño caos. Y el resultado de esta odisea de 7 años fue espectacular. Para cuando terminaron la migración en 2016, Netflix ya no era una empresa de DVDs. Era el líder mundial indiscutible del streaming. Su nueva arquitectura en la nube les permitió hacer cosas que habrían sido imposibles con su antiguo monolito. Primero, la expansión global. Pudieron lanzar su servicio en 130 países, el mismo día. Imagina el coste y la complejidad de hacer eso con centros de datos físicos. Con la nube, era una cuestión de software. Segundo, la personalización. Esa arquitectura de microservicios les permitió innovar a una velocidad de vértigo. El famoso algoritmo de recomendación de Netflix, que decide qué serie te muestra en la portada, es un servicio independiente. Pueden probar cientos de versiones de ese algoritmo a la vez, con diferentes grupos de usuarios, para ver cuál funciona mejor, sin afectar al resto del sistema. Y tercero, la creación de contenido original. Producir series como House of Cards o Stranger Things y distribuirlas globalmente a millones de personas de forma simultánea en alta definición requiere una capacidad de computación y de red masiva. Su infraestructura elástica en la nube fue la base que les permitió convertirse no solo en un distribuidor, sino en uno de los mayores estudios de producción del mundo. La crisis de 2008, esa parálisis de 3 días que casi los mata, no solo no los mató, sino que los obligó a tomar un camino que los llevó a un nivel de dominio global que ni ellos mismos habrían soñado. No reforzaron su castillo, lo abandonaron
y construyeron una flota de naves espaciales ágiles y resistentes, capaces de ir a cualquier parte del universo. Y todo empezó con una pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos de que esto no vuelva a pasar nunca más? Así que ahora ya lo tienes. La mentalidad para ver una crisis no como un obstáculo, sino como un diagnóstico brutalmente honesto de tus debilidades. La herramienta para tomar una decisión radical, apostando por una nueva tecnología, no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Y el plan para ejecutar esa visión, no solo migrando sistemas, sino cambiando la cultura para abrazar el caos y construir para la resiliencia. La historia de Netflix nos enseña una lección fundamental. En los negocios, en tu carrera, en la vida, no puedes controlar cuándo llegará la próxima crisis. Va a llegar. Lo único que puedes controlar es tu respuesta. Puedes intentar parchear el sistema antiguo, reforzar los muros del castillo que ya conoces. O puedes tener el coraje de verlo como una oportunidad para abandonar ese castillo por completo y construir algo nuevo. Algo diseñado no solo para sobrevivir al presente, sino para prosperar en un futuro incierto y caótico. Y la pregunta que quiero dejarte hoy es: ¿cuál es ese fallo de base de datos en tu vida o en tu proyecto? ¿Cuál es esa fragilidad oculta que, si fallara, podría paralizarlo todo? Y, más importante aún, ¿estás dispuesto a tomar la decisión radical que no solo lo arregle, sino que te catapulte a un nivel completamente nuevo? Para que esta reflexión no se quede solo en una idea, he creado una checklist de una página con las preguntas clave que el equipo de Netflix se hizo para pasar de la crisis a la estrategia. Un documento que puedes usar como guía para analizar tus propios puntos de fallo. Puedes descargarla gratuitamente en mi página web, marcodelmart.com. Es mi regalo para ti, para que puedas empezar a construir tu propia flota de naves espaciales. Y por supuesto, si quieres seguir la conversación y no perderte nada, la mejor forma es seguirme en LinkedIn. Me puedes encontrar como Marco Delgado o por mi usuario, Marco del Mart. Es el mismo nombre y usuario que uso en YouTube y Spotify, para que sea fácil encontrarme. Me encantará leer tus reflexiones sobre este episodio y saber cómo aplicas estas ideas.